Encontré el rastreador por pura casualidad. Apenas un día después de que mi hijo pasara a revisar mi vieja camioneta. Al principio creí que era una coincidencia rara, pero cuando metí la mano debajo del chasis y mis dedos rozaron ese pedazo de metal tibio, el mundo que conocía se movió despacio y pesado, como cuando el hielo se parte bajo tus pies. Me llamo Paloma Ramírez. Tengo 68 años. Los sábados por la mañana siempre han sido de mi camioneta, desde que tengo memoria, incluso después de que mi esposo se fue, incluso cuando el rancho se volvió demasiado silencioso. Seguí con la rutina. Así el silencio parecía algo que yo elegía, no algo que me habían dejado. Esa mañana me deslicé con la carretilla debajo de la Ford, esperando lo de siempre. Pero mis nudillos chocaron con algo liso, frío y que no pertenecía ahí. Me detuve. Moví la linterna y me acerqué hasta que la luz lo atrapó completo. Un aparatito negro, no más grande que una baraja, pegado al chasis con un imán grueso. Una lucecita roja parpadeaba tranquila, como si respirara. Primero pensé que era del taller, algún aparato de diagnóstico que se me había olvidado, pero al tocarlo con la yema del dedo estaba caliente. No caliente por el sol del garaje, caliente porque lo estaban usando. Me quedé ahí tendida un rato largo, oyendo cómo mi propio corazón retumbaba en el hueco debajo de la camioneta. Gabriel había estado parado justo ahí ayer, agachado en ese mismo lugar, diciendo que quería revisar un ruidito antes de que yo fuera a la ciudad. Nunca le habían interesado los ruidos. Apenas le interesaba la camioneta. Mi primer impulso fue llamarlo y preguntarle qué carajos era eso y por qué estaba ahí. Pero algo dentro de mí, una cautela vieja que uno agarra después de tantos años viviendo sola, me dijo que me callara, que fuera despacio, que entendiera antes de abrir la boca. Salí de debajo de la camioneta y me limpié las manos en un trapo que de pronto se sintió muy delgado. El aparato seguía parpadeando, paciente, vivo, como esperando mi siguiente jugada. Y yo solo podía pensar en quién lo había puesto ahí y hace cuánto. Agarré el celular para sacarle fotos, sabiendo que esto apenas empezaba. Me senté en la mesa de la cocina con las fotos del aparato abiertas en el celular, brillando sobre la madera como si fueran radioactivas. Mi cabeza daba vueltas al mismo dato. Esta semana solo 3 personas habían entrado a mi taller. Don José, el vecino. Pasó hace 2 días a devolverme una llave inglesa que me pidió prestada. 75 años. Las manos le tiemblan, pero fiel como siempre. Apenas sabe mandar un mensaje de texto, menos poner un rastreador debajo de una camioneta. Luego el muchacho del gas propano, joven, educado, demás. De esos que piden disculpas hasta por pisar el césped, un desconocido sin motivo para vigilarme. Y luego estaba Gabriel. Me agarré del borde de la mesa cuando su nombre se me asentó en el pecho como plomo. Ayer entró silbando desafinado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Mamá, déjame ver ese ruidito que mencionaste, no más para que vayas tranquila. Su voz sonaba demasiado alegre, demasiado rápida, y se quedó más tiempo del normal en el taller. Cuando le pregunté qué revisaba tanto, se rió y dijo, cosas de rutina, sin mirarme a los ojos. En ese momento no le di importancia. Quería creer que había venido porque le importaba. Una visita suya siempre me encendía algo cálido por dentro, aunque durara poquito, pero ahora, con el rastreador clarito en la pantalla, su sonrisa nerviosa se repetía en mi cabeza. Cómo se limpiaba las manos en el pantalón. Cómo dijo, tú confías en mí, ¿verdad? Antes de irse. Me levanté y me acerqué a la ventana. Mirando la entrada vacía, mi reflejo me devolvió la mirada, más vieja de lo que recordaba, cargando una preocupación que no quería aceptar. Solo 3 personas tenían llave del taller, y solo una conocía mi camioneta lo suficiente como para poner algo así sin dejar huella. Volví a tomar el celular. Los dedos me temblaban un poco, y me obligué a ver las fotos otra vez. Puse el aparato sobre un trapo de cocina doblado. La luz roja seguía latiendo como si tuviera vida propia.
Le tomé fotos desde todos los ángulos, acercando el lente al número de serie, a la placa magnética, al cableado. Las manos no me temblaban, pero por dentro sentía que algo se me estaba rompiendo, algo que no quería mirar de cerca. Susurré en la cocina vacía. Gabriel, ¿qué hiciste? La voz retumbó demasiado en la casa sola. Limpié el rastreador con un trapo nuevo, con cuidado de no dejar mis huellas. Los pasos metódicos me calmaban documentar, limpiar, guardar, rotular, cosas que podía controlar cuando todo lo demás se me escapaba. Busqué una cajita de cartón en la despensa y metí el aparato, rellenándola con periódico. Luego me quedé pensando. La cara de mi hijo se me vino encima a los 6 años, con las rodillas raspadas. A los 17 con toga y birrete. A los 32 con los ojos cansados pidiéndome dinero que no tenía. Igual cerré la caja. En la estafeta. La empleada escaneó el paquete. Inglaterra. Qué lejos para algo tan chiquito. Es un regalito, dije, forzando una sonrisa. Cuando dejó caer la caja en el saco de salida, se me encogió el estómago. Caminé despacio hasta la camioneta, agarrándome del pasamanos como si la tierra fuera a moverse. Si el aparato seguía activo, su señal pronto cruzaría el Atlántico, dejando que quien lo puso me siguiera rastreando. Aunque para mí la dirección no tuviera ningún sentido, me quedé sentada al volante, con el motor en marcha lenta, el celular frío en la mano, esperando la reacción que vendría. Pasaron 12 horas hasta que sonó el teléfono. Estaba lavando una taza cuando vibró sobre la barra. El nombre de Gabriel parpadeó en la pantalla. Casi nunca llamaba 2 veces por semana. Esta era la tercera en menos de 1 hora. Me sequé las manos y contesté. Gabriel, ¿estás bien? Primero llegó su respiración rápida, entrecortada. Mamá, oye, ¿has salido hoy? No, dije. Me quedé en casa. Silencio. Luego su voz se puso más delgada. ¿Segura no fuiste ni un ratito a la ciudad? Te dije que no salí. Exhaló fuerte, como si le hubieran dado un golpe. Bueno. Solo preguntaba. Se me hizo un nudo frío en la panza. ¿Por qué preguntas así? Intentó reírse, pero se le quebró. Por nada, mamá. Pensé que tal vez habías salido. La camioneta sonaba rara ayer y no quería que te quedaras tirada. Nunca te había preocupado eso. No contestó. La línea zumbaba con un pánico silencioso que él tragaba a la fuerza. Me alejé del fregadero, apretando más el celular. Gabriel, ¿para qué llamas de verdad? Las palabras le salieron atropelladas. Nada, mamá. Solo asegurarme de que estás bien. ¿Puedes revisar la camioneta por mí? ¿Encenderla aunque sea un segundo? No, dije. Hoy no. Otro silencio. Más pesado. Sí, claro, está bien. Algo cambió dentro de mí. Pequeño, filoso, imposible de ignorar. No preguntaba por mí. Preguntaba por la camioneta. Necesitaba saber si se había movido y por qué no. Mamá, dijo bajito, me dirías si algo anda mal. ¿Verdad? Dejé que la pregunta flotara entre nosotros, espesa como humo. Te hablo mañana, dije. Intentó detenerme. Espera, mamá. Colgué antes de que terminara. Me quedé parada en la puerta un rato largo, escuchando cómo la casa respiraba sola a mi alrededor. El celular pesaba más de lo normal. Las paredes parecían más cerca, y la verdad que había tratado de no ver me apretaba más fuerte contra las costillas. Gabriel no tenía miedo de que yo anduviera muy lejos. Tenía terror de que no hubiera ido a ningún lado. Después de esa llamada, ya no pude dormir. Me senté en la mesa con la laptop que Gabriel me había arreglado hacía 3 meses, la que según él andaba lenta. Todavía recordaba lo orgulloso que se veía cuando dijo, mira, mamá, quedó como nueva. Ahora ese recuerdo ardía. La encendí y abrí el administrador de tareas como él me había enseñado. Apareció una lista larga de programas, casi todos conocidos. Uno no, Remote Access Service Exe. Se me puso la piel de gallina. Hice clic más adentro.
La fecha de instalación coincidía con la semana que Gabriel pasó casi 1 hora solo en mi cocina, limpiando archivos basura. «Gabriel, ¿qué estás haciendo?». El susurro sonó demasiado fuerte. Abrí los registros de acceso, estados de cuenta del banco, escrituras de la casa, expedientes médicos, abiertos en horarios en que yo ni siquiera había tocado la computadora. Archivos que